Los distintos puntos del país en este estado de emergencia, quinta noche de toque de queda aquí en la capital. Imagen en vivo y en directo de nuestros equipos en terreno ahí en Plaza Italia, funcionarios del ejército con labores de limpieza, lo que ha sido también parte de la tónica en las últimas jornadas, un día donde por supuesto a través de Canal 24 Horas, TVN 24horas.cl les llevamos todos los antecedentes, la actualización de lo que fueron manifestaciones pacíficas, no solamente en este punto, en Plaza Baquedano, sino en otros sectores de la capital, también en distintos puntos del país. Y la otra cara, desgraciadamente, una cara amarga que se ha dado en algunos sectores, con saqueos, con violencia y por sobre todo disturbios, que desgraciadamente contrasta con lo que ha sido la demanda social que se ha escuchado con fuerza. Vemos a esta hora justamente lo que sucede en los labores que está realizando a esta hora personal del Ejército de Chile en este toque de queda que comenzó a las 10 de la noche, recordemos, terminará a las 4 de la mañana en la capital. Y si lo comentábamos, una masiva concentración de personas se registró durante gran parte de la jornada justamente en este punto, en Plaza Italia y sus alrededores. En esta ocasión la marcha contó también con la participación de distintas organizaciones sindicales y gremiales que se reunieron desde las 10:30 de la mañana. Las manifestaciones se desarrollaron de forma pacífica durante casi todo el día, donde confluyeron marchas desde distintos puntos de la capital. Se registraron incidentes aislados en ciertos momentos y la aparición de barricadas en algunos puntos, pero la situación más grave fue el saqueo de 2 hoteles ubicados en la zona. La gran concentración de personas fue dispersada cuando efectivos de carabineros comenzaron a utilizar los carros lanzaguas y lanzar bombas lacrimógenas, un momento en que se comenzaron a registrar algunos enfrentamientos entre grupos reducidos de encapuchados y también funcionarios policiales. Y vamos a otro punto también que ha sido parte de la aglomeración de manifestantes, protestas pacíficas, bailes, cantos, de alguna manera también una expresión de lo que ha sido el sentir ciudadano sobre esta búsqueda de un nuevo pacto social. Estamos hablando de Plaza Ñuñoa, donde también hemos estado comentando que durante todas estas jornadas, en este lugar, un lugar típico de la comuna, se vivió una jornada de manifestaciones donde fueron miles de personas que se reunieron en el centro neurálgico de la bohemia ñoína, que en estos días se ha transformado en un verdadero símbolo de la comuna. Allí se realizó, al igual que otras jornadas, un día cultural y familiar en completa tranquilidad. Como vemos en las imágenes captadas durante el día, como música, sonaron los tambores de la batucada, sí, nos faltó también el baile, como estamos viendo, cánticos y por supuesto también la presencia masiva de cacerolas. Todo esto unido en una misma voz en demanda de cambios sociales. La reunión en Plaza Ñuñoa comenzó de temprano, ya a las 10 de la mañana de hecho llegaban los primeros asistentes que rápidamente, con el paso de las horas, se multiplicaron hasta repletar completamente el lugar. Estudiantes secundarios y también universitarios, padres, hijos y abuelos, generaciones completas que llegaron hasta Plaza Ñuñoa. También personajes del mundo artístico que estuvieron presentes en estas manifestaciones. Ya avanzada la tarde y a pesar también del toque de queda a las 10 de la noche, un número importante de asistentes continúa en el lugar al menos por algunos minutos para luego retirarse en completo orden y tranquilidad a sus hogares. Bien, por un lado la cara positiva justamente en las manifestaciones en 2 puntos, también se dieron en distintos sectores del país, pero vamos también con la cara amarga de lo que fue esta jornada de estado de emergencia. De hecho, se lo comentábamos, un céntrico hotel del Parque Bustamante fue saqueado e incendiado esta tarde, mientras ocurrían algunos incidentes en el sector de Plaza Italia. Los pasajeros de hecho tuvieron que salir huyendo y un equipo de la televisión argentina alcanzó a registrar el momento exacto en que ocurrió este ataque. Estamos hasta ahora con Rolando Graña, periodista y conductor del canal América TV de Argentina. De hecho llegó a Santiago como enviado especial y pudo presenciar estos desmanes. Rolando, gracias por acompañarnos esta noche, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, fue por casualidad. Nosotros estábamos yendo hacia Plaza Italia y vemos una turista argentina llorando. Entonces me acerco, me reconoce y me dice, ¿cómo estás? Ella me pregunta a mí cómo estás. Yo le digo, vos estás llorando, te agarraron los gases. Me dice, no son los gases lacrimógenos. Dice, es que saquearon el hotel. Entonces digo, ¿cómo saquearon el hotel? Me dice, sí, yo estoy en un hotel acá a la vuelta. La mujer estaba en hojotas y con lo puesto. Claro. Digo, ¿tu valija, tus pertenencias? Me dice, no pude sacar nada.
Entonces, ¿y dónde era tu hotel? Me señala, imagínate, yo no conozco la ciudad. Y ahí me meto, pego la vuelta, exacto, pego la vuelta y los carabineros me dicen, no vaya. Digo, pero estaba, en el momento en que me asomo, volaban las sillas desde las ventanas del hotel a la calle. Desde las habitaciones del hotel. Ya había 50 personas y se habían ido todos. Ya. Todos se habían ido y seguían tirando cosas para afuera, porque afuera había una barricada que estaba incendiada. En ese momento, los carabineros deciden avanzar y avanzan en un movimiento de pinzas, uno por una calle y otro por la avenida Bustamante. Desalojan, corren a los manifestantes un poco, y que esa es la barricada que se ve ahí. Que se va alimentando con las sillas, con lo que encontraban en el hotel. Con los televisores, con los sillones, ahí estoy yo intentando esquivar el humo. Pero la verdad que yo nunca había visto nada así. Te sorprendió muchísimo, ¿eh? Lo comentábamos fuera de cámara también en la edición central. Yo no vengo de Suiza, vengo de Buenos Aires. Nosotros de estas manifestaciones y de estos incidentes con encapuchados que rompen vidrios tenemos a razón de uno por semana. Ahora bien, nunca hemos visto que ataquen un hotel. Y después lo pensaba y decía, claro, si los locales pueden cerrar, lo único que no puede cerrar en una ciudad, en el casco céntrico, es un hotel. Y ahí fueron por los hoteles. Rolando, vamos a escuchar, te invito a escuchar parte de lo que fue tu relato justamente para América TV, a ustedes también. Disculpen los errores. No, por favor. De hecho, fue importante también tener esa apreciación y vamos a estar conversando también de y un poco la percepción que nos has compartido durante los últimos minutos. Les presentamos este relato, justamente Rolando Graña para América TV, que se captó durante esta tarde. Eso que estás viendo, decirle a los conductores, es el incendio de un hotel en vivo. Ha sido saqueado y lo están saqueando e incendiando en vivo. Es un episodio de una gravedad poco común porque estamos viendo gente que irrumpe en un lugar. Hubiera sido interesante conocer qué perfil tenía esa gente que entró. Irrumpe en un lugar y no es que se roban los televisores, la computadora, rompen. Es destrucción. Rompen, destruyen. Destruir por destruir. Si alguien pensó que los incidentes se iban a calmar después de la agenda social anunciada por Piñera, nada de esto sucedió. Los incidentes volvieron con igual o más gente que ayer y con episodios mucho más violentos. Recién grabé un Starbucks destruido y todo el mobiliario del Starbucks alimentando una barricada en la avenida Alameda. Parte justamente del relato, Rolando, que tú entregabas a América TV, también agradecerle la gentileza de estas imágenes para poder compartirlas a esta hora. Sorprendidos también en tus colegas conductores. Obviamente, digo, nosotros nunca vimos que se saqueara un hotel. Ahí recién veía pasar a los pobres pasajeros que se iban con su valija entre los escombros. Habían vuelto, una vez que se habían retirado los manifestantes, volvieron a buscar la valija y se iban con la valija, ¿viste? Con la ropa que les sobresalía de la valija. En el apuro se estaban llevando lo poco y lo último que habían logrado rescatar. Es un grado más de ese tipo de violencia maximalista, digamos. La tenemos en Buenos Aires, está en cualquier capital latinoamericana, hay de estos episodios y ya a esta altura del partido nosotros no nos horrorizamos. Ahora bien, me parece que en estos días, yo por lo menos lo que vi cubriendo esto en Santiago de Chile es que hay más gente radicalizada, muchas más. Habitualmente en una manifestación siempre una parte se desprende de la manifestación pacífica y rompe. ¿Tú has podido notar eso, de alguna manera, haciendo el contraste entre manifestaciones pacíficas, por ejemplo, lo veíamos en Plaza Italia durante toda la jornada, una serie de incidentes, bombas lacrimógenas, pero que pasaban más bien como un hecho aislado a este punto que genera una visión totalmente distinta a lo que has visto, ¿no? En Buenos Aires nunca son más de 200, 300 personas las que se ponen el pañuelo y van a tirar piedras. Acá había muchos más. Yo en la Plaza Italia, por donde miraba, había gente tirando piedras y te dabas vuelta y tenías otro tanto atrás porque los carabineros se iban abriendo. Y ayer yo estuve del otro lado, estuve del lado de los manifestantes y vi también que se te acercan y te dicen, estás en una zona de seguridad, me dijeron, acá nosotros no nos filmes. ¿Sí? Porque es conocida la desconfianza que tienen los equipos de televisión. Entonces me dijeron, no nos filmes, estás en una zona de seguridad. Digo, ¿qué es una zona de seguridad? Acá estamos nosotros combatiendo. ¿Sí? Entonces me dijeron, correte para allá y seguí trabajando. Bueno, me corrí para atrás. Entonces los tomaba de atrás. Perfecto. Pero
eran muchos. Cosa que ha pasado también con los equipos de televisión nacional, justamente en esta cobertura, que hemos querido enfatizar también en eso, en el contraste que se da con manifestaciones, con demandas sociales que son enarboladas justamente en este tipo de protestas, pero la otra cara, que es la cara más amarga, y desgraciadamente hay que enseñarla, porque evidentemente estamos en una situación aquí en Chile que es bastante anormal, atípica, y de hecho nos sorprende que en otros lugares, como por ejemplo en Argentina, estén tan anonadados de alguna manera con esto. Bueno, porque además está el contraste económico. Vos pensé que yo vengo de un país que en los últimos 2 años han duplicado sus niveles de pobreza, ¿sí? Que están en un 40% de pobreza. Se va a estar votando este domingo con una pobreza del 40%, con una inflación que hay que ver si a fin de año no toca el 60%, y viene de un año con una inflación al 50%, con un deterioro del poder adquisitivo tremendo, con candidatos, los candidatos de centro derecha en Argentina dicen: hagamos como en Chile, que Chile viene de un crecimiento sostenido y sin inflación y sin deuda. Elecciones que de hecho son el fin de semana. Exacto. Entonces, por eso es tan importante la cuestión Chile en Argentina, porque en Chile, o sea, en Argentina se dice, bueno, tenemos que crecer como crece Chile, pero ahora salta un tipo de conflicto social al cual en Argentina estamos acostumbrados. Estamos también revisando, Rolando, la otra cara que estábamos comentando, imágenes de lo que han sido las protestas pacíficas, actividades culturales, bailes que han durado durante muchas horas. Tú también has tenido la oportunidad de poder estar viendo esto, claro, con la restricción que de alguna manera los manifestantes hacen con la televisión, un tema que ya hemos conversado y que es parte también de las demandas. Justamente hay también una conversación que tenemos que tener los medios de comunicación, pero es una cara que te sorprende también dentro de lo que viviste hoy, ¿no? No, porque la manifestación así pacífica y cultural, digamos, de los sectores universitarios, de los sectores ilustrados, de los sectores de empleados estatales más o menos que tienen algún buen sueldo, son típicas en toda América Latina. Las hay en Brasil, cuando a veces son en contra de Lula, las hay en Buenos Aires, a veces contra el kirchnerismo, a veces contra el gobierno de Mauricio Macri, son típicas de las clases medias urbanas. Eso, lo de la Plaza Ñuñoa, a mí no me llama la atención. Lo que me llama la atención es cómo se ha llegado en Chile a que los grupos radicaliceros sean tantos y además no tengan interlocutor. Porque en cualquier país siempre uno de estos movimientos sociales tiene un interlocutor, alguien que dice, bueno, nuestro pliego de condiciones y lo que queremos es esto, esto y esto. Y que es el líder y el representante muchas veces que se sienta a hablar con los gobiernos. Claro, es el juego de la política. Los gobiernos demonizan a los que protestan, pero tarde o temprano necesitan de ellos para sentarse a negociar, porque si no la cosa se puede poner complicada al infinito. Argentina, con un 40% de pobreza, tendría que tener un estallido social infinitamente peor que este, y no lo tiene. ¿Por qué? Porque hay muchas organizaciones sociales a las que el gobierno los detesta, y si puede los insulta todos los días en público, pero negocia en privado. Y también es un punto importante, aquí hay varios análisis que se siguen haciendo y vamos a seguir haciendo de todas maneras de la profundidad que se ha dado en este estallido social. ¿Tú crees desde tu óptica, que es muy interesante, una óptica desde afuera, pero que has tenido mucha historia también con nuestro país, hay que decirlo, que aquí había algo más bien oculto, un descontento que se está manifestando y de alguna manera explota? Hemos comentado, aquí en algún minuto fue las evasiones masivas al metro de Santiago. Finalmente, eso solamente fue un detonante para lo que hemos vivido en los últimos días. Hay una crisis de las tarifas en toda América Latina. La energía y el transporte, la decisión de cada gobierno de lo que hace con la energía o el transporte le garantiza la gobernabilidad. Sí. A ver, hay que recordar que hace unos años un señor con mucho prestigio en Venezuela, llamado Carlos Andrés Pérez, aumentó el boleto de un día para el otro y conoció el Caracazo, y se acabó su gobierno. ¿Sí? Entonces, el costo del transporte hay que manejarlo de una manera muy sutil, porque si no termina generando odio popular. En el Brasil de Lula hubo muchos problemas porque el transporte era caro y tardabas 3 horas en llegar a tu casa. Entonces, cuando vos decís, epa, en Chile el boleto cuesta $1, $1.05, $1.15, en Argentina cuesta 25 centavos de dólar. Entonces, y nosotros no es que hay otros precios que están mucho más parejos que en Chile. La energía eléctrica en Argentina se volvió carísima, y hoy por hoy es uno de los factores que más ha pegado en la credibilidad del presidente Mauricio Macri, que le ha ido muy mal en las elecciones primarias. Justamente el tema de las cuentas de la electricidad, cuando el gobierno de Mauricio Macri va reduciendo y eliminando algunos subsidios que estaban justamente para el ítem de la energía. Adiviná qué hizo Macri en el año electoral. Congeló las tarifas de transporte. Claro.
Cuando hay año electoral congela la tarifa del transporte, cuando no hay elecciones la sube, porque sabe que eso pega en el corazón de la vida cotidiana de la gente. Vos tenés que viajar 2 horas parado en un metro, en un bus, en lo que sea, y además te aumentan el transporte todo el tiempo para darte un transporte de mala calidad. El subte de Chile, comparado con el de Buenos Aires, es del primer mundo, pero aún así sale $1.15, es carísimo, para cualquier lugar en América Latina. La calidad del servicio y la infraestructura finalmente pasa a segundo plano cuando ves que el bolsillo se aprieta justamente. En Argentina, en las últimas elecciones, se planteó algo dramático, porque el gobierno dice, bueno, pero no entiendo por qué nos castigan electoralmente, nosotros hacemos asfalto, hacemos plazas, ponemos luces, y la gente popular en la calle, ¿qué es lo que te dice? Yo con el asfalto no como. Y eso también, de alguna manera, Rolando, y te hago un poco la pregunta y la reflexión que estamos haciendo, nos va mostrando otros elementos. Tú decías, la electricidad, la energía, los servicios básicos, el transporte, el tiempo que uno demora en el trabajo, el hogar, el trabajo. Te agrego otro, el costo de los medicamentos. Que es un tema que también ha sido levantado y de hecho fue parte de los anuncios de ayer del presidente. Te agrego otro, los servicios médicos para los jubilados y pensionados. En Argentina fueron desfinanciados. Los jubilados fueron fundamentales para el voto a Macri. Claro. Y hoy por hoy se han dado vuelta y dejaron de votar. Finalmente uno puede pensar que de un tema van saliendo otros temas que también están muy enlazados, digamos, en las demandas sociales. Es que es la calidad de vida. Es la calidad de vida, finalmente es un gran conjunto que está dentro de ese... En definitiva, la calidad de vida. En Brasil pasó algo muy interesante. Después de años de Lula, con todo lo que hizo Lula, que sacó gente de la pobreza, y antes de que estallara el Lavallato, que el escándalo de corrupción, hubo durante el Mundial una rebelión de las clases medias urbanas. ¿Qué era lo que pedían? Una segunda generación de reformas. Pedían mejor educación, pedían mejor transporte, que el transporte fuera más barato. ¿Te suena conocido? Sí. Claro, y también pensando en lo que ha sido la realidad chilena, por ejemplo, lo que fue el combate para reducir la pobreza, en su minuto también la hambruna, el hambre, y eso se ha hablado de que fue un primer paso. La segunda generación de reformas no llegó. No ha llegado a Chile. No ha llegado a Brasil. En Argentina se retrocedió. Otra vez estamos empezando a preocuparnos por el hambre, porque el gobierno que asuma, ya sea de Macri o el de Alberto Fernández, va a asumir con emergencia alimentaria. Hay hambre en la Argentina. En Chile no hay técnicamente hambre, por lo menos no lo dicen las estadísticas. Sin embargo, lo que hay es un deterioro del poder adquisitivo. O esto que dicen también los analistas económicos, dicen, ¿cómo? Hubo una expansión económica, hubo una fiesta económica en Chile, pero hay mucha gente que no está invitada, ¿no? Sí, y en ese punto se dan coincidencias en América Latina. Ya muchas veces ya se ha escuchado esta frase del presidente Piñera en una entrevista hace un tiempo, donde hablaba de Chile como un oasis en América Latina, algo que le ha costado varias críticas justamente por de alguna manera explotar en la cara. En ese sentido, América Latina está viviendo también, a tu juicio y tu experiencia, Rolando, cambios bien profundos y que terminan, por ejemplo, en nuestro país, un país que no estaba acostumbrado a tener 5 días de toque de queda. Estoy hablando ya en tiempos de democracia, ¿no? En tiempos de dictadura. En ese punto está también viviendo un cambio, ¿no? Hay crisis políticas simultáneas en diferentes puntos de América Latina, pero lo nuevo es que no tienen un mismo signo político. Cuando vos vas a la Venezuela de Maduro, te aseguro que es difícil, ¿eh? Es muy difícil vivir ahí y es muy difícil estar, y ahí también están los militares en la calle. Sí. Cuando vos vas al Brasil de Bolsonaro, también la está pasando mal, pero también vas al Ecuador de Lenín Moreno, tenés un problema con el Fondo Monetario, vas a la Argentina de Macri, también hay problema, y venís al Chile de Piñera, y también hay problemas. Pasas a Perú también, y podemos ver... Hay convulsiones sociales, pero con gobiernos de diferentes signos. Esto es lo que es difícil de entender, pero yo creo que tiene que ver con esto, con que te afecta la calidad de vida. En el caso de Chile, ¿cuánto se ha mostrado a Chile como el lugar donde la riqueza derrama? Bueno, pero no derrama parejo. Aquí no se siente, eso se ha hablado de la desigualdad creciente que ha existido durante tanto tiempo y que justamente justifica la situación con medicamentos, con salud cara para las personas que no tienen mayores ingresos, también en términos de la situación tributaria, la situación del empleo, los salarios, desigualdad. Bueno, son conceptos que también se van a ir sonando con bastante más fuerza. Si vos lo miras comparado con cómo vive la calidad de vida de otros países, el crecimiento y la cantidad de gente que sale de la pobreza en la serie larga en Chile
sería larga y sostenida, es mejor comparada que en otros países de América Latina. Comparada con Argentina, comparada con otros países que tienen momentos donde mucha gente sale de la pobreza y después vuelve a entrar en la pobreza por procesos inflacionarios, ¿sí? En la serie larga, Chile sale favorecido. Ahora bien, esto demuestra que si no interviene el poder político sobre el reparto de las ganancias en términos de la relación trabajo-capital, el derrame por sí solo no siempre sucede. Para eso estaban los sindicatos antes. Claro. Chile no es un país que tenga sindicatos fuertes, comparado como hay en Argentina. Recordemos en Chile un nivel de sindicalización que está por debajo del 10%, para poner una cifra ahí. Claro, en Argentina los sindicatos son casi obligatorios cuando vos tenés un trabajo en blanco. Esos sindicatos son los que te negocian los convenios laborales y que de alguna manera impiden que tu poder adquisitivo se deteriore. Vos no negociás solamente con el patrón, es el sindicato el que te da el sueldo de referencia después. Después viene la discusión, que si hay sindicalistas corruptos, que no los hay, pero la intermediación, trabajo, capital, la ejercen los sindicatos. Y eso, de alguna manera, funciona como una válvula de compresión y descompresión. Cuando hay un diálogo entre las cuando dos no ganan lo suficiente, van a la huelga. Claro. Cuando le pagan lo que quieren, levantan la huelga. Tan sencillo como eso. Aquí, ¿cómo has visto tú también el rol de la política? Es un tema que hemos estado conversando también durante todos estos días, donde se toma esta agenda social que presenta el presidente Piñera. Partidos de oposición y oficialismo tienen miradas distintas, se habla de la unidad, pero sabemos que en la política es complejo justamente, porque aquí se está mirando una proyección también a mediano y largo plazo. Yo no te puedo hablar del detalle Sí, claro, pero de lo la que has política, podido... pero lo que veo